Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 679 correspondiente al track de Ciencia de Datos en Salud. Mi nombre es Celeste Lema, soy médica pediatra y actual residente de segundo año de Informática en Salud del Hospital Italiano y estaré acompañándolos en esta presentación denominada Del dato estático al dato inteligente, relacionado a nuevos horizontes de HIV y Big Data. A modo de hoja de ruta, realizaremos inicialmente una introducción con el objetivo de brindar el contexto para luego enfocarnos en dos artículos puntuales. El primero, relacionado con la formación de una base de datos de ensayos clínicos sobre HIV. Y el segundo, enfocado en la utilización del dato inteligente para predecir hotspots de HIV en Kenia. Luego mencionaremos la situación actual en Argentina y por último realizaremos un cierre con las conclusiones finales. Me parece importante recordar brevemente qué es el HIV. Sabemos que se trata de un retrovirus cuyo diana son los linfocitos TCD4 y que su vía de contagio es a través de fluidos, es decir, a través de la vía sexual, vía sanguínea y también se conoce la transmisión vertical. Sabemos que también es una enfermedad que si no es diagnosticada ni tratada de tiempo lleva a la inmunodeficiencia como su nombre lo indica, cuyo estadio final es el SIDA. Sin embargo, un diagnóstico y un tratamiento adecuados pueden llevar a la carga viral indetectable, que es sinónimo de intransmisible. Mediante esta línea de tiempo recordaremos los hitos y o puntos de referencia que marcaron la evolución del HIV. Distintos estudios retrospectivos sitúan el origen del HIV en África Central, desencadenada a partir de la transmisión zoonótica de simios a humanos, probablemente en Camerún o en Congo. En 1959 se documentó el primer caso de HIV en humanos a partir de una muestra extraída en Congo. Luego, en 1981, se realizó el primer reporte del CDC de Estados Unidos informando los primeros casos en Los Ángeles y Nueva York, dándole inicio oficial a la epidemia. En 1983 y 1984 el virus fue identificado y nombrado tal como hoy lo conocemos. Posteriormente, en 1985 se aprobó el primer test de anticuerpos para su diagnóstico y luego, en 1987, se aprobó la primera droga antirretroviral, también conocida como sidobudina o AZT. En 1992 se introdujo por primera vez la terapia antirretroviral combinada, revolucionando el pronóstico, dejando de ser el HIV un sinónimo de muerte, convirtiéndose entonces en una infección crónica controlable. En el 2012 se realiza la aprobación de la profilaxis posexposición, también como estrategia de prevención farmacológica. Durante el 2020 y el 2021, nuevos estudios probaron la eficacia de terapias inyectables de acción prolongada. Y desde el 2023 se estuvieron realizando avances en vacunas experimentales basadas en RNA, actualmente en ensayos en curso con resultados preliminares. Ahora sí, dirigiéndonos al panorama mundial actual del HIV, sabemos que aproximadamente 40,8 millones de personas viven con HIV en el 2024. De ellas, el 77% contaba con acceso al tratamiento. En relación con la meta establecida como objetivo global, también conocida como cascada 95-95-95, sabemos que actualmente el 87% conoce su estado serológico, el 77% estaba en tratamiento y el 73% estaba con carga viral indetectable. Por otro lado, se conoce también que África subsahariana concentra más del 50% de personas viviendo con HIV. Y por último, haciendo referencia a nuestro país, podemos informar una prevalencia de 0,4%. Luego de haber realizado un ligero recorrido por los conceptos, evolución y contexto actual de HIV, quisiera retomar la directriz de la temática del Ateneo y mostrar de igual manera la línea de tiempo de la ciencia de datos. Tomaremos como punto de partida el año de 1960, que es cuando comienza a popularizarse el término Data Analyst y luego Data Science. En 2001, William Cleveland propone un plan de investigación que transforma la estadística en Data Science moderna. Y en el 2005 y el 2006, a partir de Google y Apache, surge el procesamiento de Big Data. Posteriormente, en 2010 y el 2012, se registra la aparición del Deep Learning moderno a partir de redes neuronales profundas. Se realizan avances en IA aplicada en salud, finanzas y transporte. En el 2020 crece la integración de datos en salud, epidemiología y el data science se vuelve clave en modelos predictivos y políticas públicas. Sabemos que en la actualidad se plantea una ciencia de datos orientada hacia la integración de la Big Data en salud y el uso de datos inteligentes, funcionando la estadística y el análisis al mismo tiempo. Por lo tanto, les voy a dejar estas preguntas. ¿Qué pasaría si funcionáramos las dos líneas de tiempo? ¿Cuáles serían los resultados? Podemos concluir en esta introducción que
La respuesta al HIV en el mundo enfrenta hoy un doble desafío. Por un lado, cerrar las brechas en la cascada de atención y al mismo tiempo incorporar herramientas innovadoras que permitan orientar las prioridades de investigación y política sanitaria. La identificación temprana de necesidades y de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad es fundamental para garantizar la accesibilidad de los diagnósticos, tratamientos y las estrategias de prevención efectivas. En este contexto, los avances de bases de datos curadas, el análisis de grandes volúmenes de información y la aplicación de modelos de inteligencia artificial abren nuevas posibilidades para anticipar escenarios y optimizar recursos. Sin embargo, estas oportunidades también traen consigo desafíos éticos y técnicos, en particular en relación con la privacidad de la información y la participación equitativa de las comunidades afectadas. Ahora sí comenzaremos revisando el primer artículo, que se denomina Base de datos de ensayos aleatorios sobre la cascada de atención de HIV. Base de datos Cascade, estudio descriptivo. Se trata de un estudio descriptivo publicado en agosto del 2022, en el cual se desarrolla y se describe cómo se constituye la base de datos Cascade. El objetivo principal fue crear una base de datos de ensayos clínicos aleatorizados que aborden resultados claves en el Care Cascade, es decir, incluir la iniciación del tratamiento, la adherencia, la retención y el compromiso de la atención, facilitando la síntesis de evidencia, mapas de evidencia y estudios metodológicos. En cuanto a la metodología, se revisaron bases de datos como PubMed, Embase, Web of Science y Cochrane, buscando ensayos clínicos, ensayos aleatorizados enfocados en al menos uno de los resultados del Care Cascade, publicados entre 1995 y agosto del 2021. La extracción y categorización de datos se realizó en duplicado utilizando el software Distiller, registrando variables como año, nivel de ingreso del país, población vulnerable, tipo y contexto de intervención y grado de pragmatismo. En esta diapositiva se observa el menú inicial de Cascade. Se detalla el objetivo de la misma, las variables y filtros aplicados. Se muestra también que posee un buscador simple. Dentro de sus características, sabemos que se trata de una base de libre acceso, que también permite la descarga de los datos. Entrando en detalle, sabemos que Cascade también cuenta con funciones de búsqueda avanzada. Esta se compone de una tabla de backend que incluye los siguientes datos. En primer lugar, se observa la variable año, que se basa en el año de publicación del ensayo. Por otro lado, se describe el nivel de ingresos según la definición del Banco Mundial. Países de ingresos altos, medianos bajos e ingresos bajos. Por otro lado, se muestra también la población vulnerable objetivo, haciendo referencia, por ejemplo, a personas privadas de libertad, personas que consumen drogas de abuso y distintas etnias. Asimismo, se distingue quién administró la intervención y el entorno donde se ejecutó, si fue una clínica o en un entorno comunitario. También se detalla el tipo de intervención, si se trató de cambios en la prestación de atención médica, en asesoramiento, en educación, en intervenciones electrónicas, incentivos, salud móvil o apoyo de pares o psicoterapia. Otra de las opciones es buscar a partir de los resultados de la cascada de atención, es decir, a partir del inicio de tratamiento, la adherencia, la retención y la participación en la atención. Y por último, se realiza un apartado de selección para el grado de pragmatismo de la intervención, haciendo referencia a los ensayos que van desde un fuerte énfasis en la eficacia hasta un fuerte énfasis en la efectividad. En esta diapositiva se pueden observar los consejos de búsqueda sugeridos con una interfaz intuitiva y las distintas entidades que apoyaron a la realización de esta base de datos. Por último, se muestra cómo Cascade ha inspirado a la realización de varios artículos metodológicos. Habiendo realizado un ligero recorrido por la plataforma, podemos mencionar que la base de datos se caracteriza por contar con un total de ensayos de 298 estudios, publicados entre el 2015 y el 2021, que refleja una distribución que representa a un 54,4% en países de ingresos altos y un 38,9% a poblaciones vulnerables. En cuanto a los resultados del Care Cascade abordados, la adherencia representó un 72,5%, siendo el resultado más estudiado. La retención en la atención presentó un 11,4%, la iniciación del tratamiento un 4,6% y el compromiso de la atención reflejó un 2,7%. En cuanto a los resultados, podemos decir que aproximadamente la mitad de las intervenciones fueron realizadas exclusivamente por profesionales clínicos y se basaron en la práctica clínica. Los tipos de intervenciones más frecuentes fueron las combinaciones, y la adherencia, como se mencionó anteriormente, fue el resultado más frecuente de la cascada de atención.
Y si quisiéramos enfocarnos en el impacto y el uso de la plataforma, sabemos que hasta el 24 de junio del 2022, la plataforma había recibido 13.567 visitas desde más de 10 países, destacándose usuarios de distintos continentes. La base ha inspirado al menos dos estudios metodológicos, uno sobre cómo se diseñan los estudios de piloto de HIV y otro sobre las medidas virológicas empleadas en ensayos clínicos de HIV. Dentro de las limitaciones de la base de datos, podemos mencionar que no incluye ensayos que no estén disponibles en contexto completo. Por otro lado, sabemos también que la falta de evaluación sistemática puede asociar distintos riesgos de sesgo. Del mismo modo, corresponde informar que no incluye investigaciones sobre intervenciones preventivas. A modo de análisis de este primer artículo, podemos decir que tanto el título como el resumen son consistentes y completos. Describen adecuadamente la plataforma, la metodología general y los hallazgos principales. En cuanto a la validez interna, podemos mencionar que la realización de búsquedas sistemáticas en múltiples bases de datos, búsquedas sistemáticas en múltiples bases de datos con criterios establecidos, aunque no se detallaron los criterios de inclusión y exclusión. También es pertinente expresar que sería adecuada la inclusión de los riesgos de sesgo asociados a cada ensayo. Y por último, en relación a la validez externa, podemos exponer que tiene la potencialidad de ser un modelo aplicable para revisiones sistemáticas y metaanálisis globales de distintas patologías. Si nos detenemos en su cualidad innovadora, podemos puntualizar que es una base que facilita el metaanálisis y las revisiones apoyando decisiones basadas en evidencia sólida, permitiendo la comparación entre distintas intervenciones y escenarios, que se trata del primer repositorio centrado en la cascada de atención y que puede utilizarse como base modelo para estandarizar datos. Con la evidencia disponible, resulta válido señalar que el proyecto Cascade demostró la importancia de estandarizar y centralizar la evidencia disponible sobre la cascada de atención de HIV, facilitando el análisis comparativo de las intervenciones e identificando los vacíos de conocimiento a nivel global. Esta iniciativa refleja cómo los datos, cuando son organizados y accesibles, pueden transformarse en un recurso estratégico para orientar prioridades de investigación y políticas sanitarias. Sin embargo, disponer de datos de calidad es solo el primer paso. El siguiente desafío consiste en aplicar métodos innovadores que permitan traducir estos datos en predicciones útiles para la práctica. Aquí se enmarca nuestro segundo artículo, el estudio que toma lugar en Kenia, que utiliza técnicas de Machine Learning para predecir hotspots de supresión viral insuficiente, mostrando cómo el uso de datos del mundo real puede guiar de manera focalizada la asignación de recursos y cerrar las brechas de atención. Siguiendo en la misma línea, les presento el segundo artículo que desarrollaremos, denominado Un enfoque de aprendizaje automático para predecir los puntos críticos de carga viral de HIV en Kenia utilizando datos del mundo real, publicado en el 2023 en el sitio Health Data Science. El estudio describe el desarrollo de un modelo de Machine Learning para predecir puntos críticos o hotspots de carga viral de HIV en Kenia, utilizando datos de rutina recolectados por entidades afiliadas del Ministerio de Salud. Me parece pertinente realizar inicialmente un acercamiento al contexto en el cual tiene lugar este artículo. Sabemos que los países de África subsahariana tienen las tasas más altas de prevalencia de HIV, siendo Kenia la tercera región epidémica más grande junto con Uganda y Mozambique. Sin embargo, puntualmente en este país se han comprometido a eliminar el HIV, ya que tiene un enorme impacto en la salud pública. Gracias a un aumento en el número de instalaciones en donde se realizan los estudios diagnósticos, un sistema de laboratorios eficiente y un tablero de datos de carga viral rico y consolidado, se consideran líderes en el monitoreo de la carga viral de HIV de la región. Todo lo antedicho es impulsado por el Programa Nacional de Control de SIDA y de las ITS denominado NASCOP, conformado por una unidad del Ministerio de Salud que coordina los programas de HIV y SIDA en Kenia. Con respecto al desarrollo del modelo, se definió como objetivo la predicción de puntos críticos de HIV con un mes de anticipación, entendiéndose como puntos críticos o hotspots aquellos centros donde al menos el 20% o más de las personas vivas con HIV no tengan supresión viral.
En relación a la metodología, se explica que se utilizaron dos fuentes de datos relacionadas con las pruebas de carga viral en Kenia, es decir, aquellos que provenían de los centros de salud que se obtuvieron del sitio web Kenya Master Health Facility List, el cual contiene información acerca de la ubicación geográfica, y los que provenían de los datos de los laboratorios de NASCOP con datos de carga viral pseudo-anonimizados. Estos dos conjuntos de datos se vincularon mediante variables clave, nombre y código del centro de salud, comunes a ambos archivos, representando finalmente un gran volumen de datos de aproximadamente 4 millones de tests, de 4.265 establecimientos, conformando de esta manera una muestra representativa. Dentro de las variables predictoras de interés se deben mencionar las características demográficas como edad y género, fecha de la prueba de la carga viral, recolección de las muestras de la prueba, envío de los resultados de la prueba, tipos de la muestra, régimen antirretroviral, resultado de la prueba y justificación de la prueba. En cuanto a las características, podemos decir que se utilizó un modelo de bosque aleatorio o random forest para predecir los focos de HIV en Kenia con un mes de antelación, mediante un enfoque de aprendizaje supervisado. Dicho modelo tiene como objetivo disminuir los falsos positivos o falsas alarmas y los falsos negativos u oportunidades perdidas, apuntando a priorizar siempre la sensibilidad del modelo. La variable del resultado fue el estatus de foco de un centro de salud y las variables predictoras se derivaron de los conjuntos de datos del laboratorio y del centro. Del mismo modo, se utilizaron otras estrategias de medida, como el puntaje Brier, una medida diseñada para evaluar la precisión de los modelos de clasificación. Su puntaje varía entre 0 y 1, siendo deseables los puntajes más bajos, ya que indica que el modelo tiene predicciones más precisas y está mejor calibrado. También se utilizó el puntaje F1, que consiste en una medida armónica de métricas de sensibilidad y precisión, representando un mejor ajuste del modelo cuanto mayor sea el valor, estableciéndose un rango entre 0 y 100. Asimismo, se informaron otras métricas del modelo comunes como la especificidad, el área bajo la curva de la curva ROC y las curvas de precisión y recuperación. En esta diapositiva se puede observar y comparar los resultados obtenidos en la modelación inicial versus los obtenidos en la validación del rendimiento del modelo. Los datos utilizados para el modelado fueron del 2015 al 2019, habiéndose utilizado el 75% de estos datos para entrenar el modelo con el Random Forest y el resto para validarlo. Por otro lado, se utilizó un conjunto de datos separados desde enero del 2020 a marzo del 2022 para volver a validar el rendimiento del modelo. El rendimiento del mismo con los datos desde enero del 2020 y 2022 mostró resultados comparables a los de las validaciones del 2015 y 2019. Sin embargo, con los nuevos datos se puede objetivar una tasa más alta de falsos positivos, con una disminución en la precisión, pero con un aumento en la sensibilidad. Por otro lado, el valor del 83% del área debajo la curva demostró que el modelo se ajustaba bien a los nuevos datos. A nivel de resultados, teniendo en cuenta las áreas geográficas, se pudo demostrar que si bien la zona del suroeste de la bahía presenta una alta tasa de prevalencia de HIV, los programas de monitoreo del HIV se implementaron eficientemente, lo que convierte a esta región en una zona accesible y plausible de ser abordada para no convertirse en un foco. Por otro lado, las zonas del norte de Kenia son de difícil acceso, debido a la menor densidad de la población y a ser regiones de alto riesgo de conflicto. Por lo tanto, las instalaciones en estas zonas presentan mayor incidencia de focos de HIV y son el gran desafío. En cuanto a los resultados, es oportuno expresar que en diciembre del 2019 el modelo identificó 434 hotspots adicionales a los 446 observados empíricamente. También podemos mencionar que logró una exactitud del 78%, un nivel de precisión en el primer modelado de 68 versus de 40 en la última validación, un puntaje de F1 que osciló en valores entre 69 y 50 y un puntaje de Brier que representó un valor de 0,139 y 0,1 respectivamente. Frente a todo lo expuesto, podemos nombrar dentro de las limitaciones el riesgo de sesgos en datos rutinarios y la necesidad de validación temporal y geográfica, es decir, tener en cuenta reentrenar la herramienta frente a cambios demográficos.
Dentro de las fortalezas del estudio podemos expresar que se demuestra cómo la utilización de un modelo de Machine Learning puede guiar la asignación focalizada de recursos y mejorar así la condición de los pacientes. Y como ya se ha demostrado en Ateneos anteriores, el artículo refuerza cómo puede ser una gran estrategia en la vigilancia poblacional y epidemiológica. A modo de síntesis y análisis del artículo, estamos en condiciones de afirmar que el título es adecuado, describe el enfoque, el objetivo y el territorio en el cual se lleva a cabo. El resumen es consistente y robusto, contiene el objetivo, las fuentes de datos, el modelo seleccionado y las métricas utilizadas. En cuanto a la validez interna, representa un gran volumen de datos haciéndolo representativo. Sin embargo, en cuanto al nivel de selección de la muestra, la dependencia de registros puede implicar un riesgo de sesgo por cobertura desigual de los distintos establecimientos. Del mismo modo, no se hacen explícitos los criterios de inclusión y exclusión. Por último, en cuanto a la validez externa, se reportan distintas métricas de precisión que son correctamente interpretados. Este estudio puede ser útil como modelo, no obstante, está vinculado inherentemente a la población en la cual se aplica y a la temporalidad de la misma. De todos modos, presenta un impacto clínico ya que permite redirigir estrategias de salud pública en relación a los hallazgos y también presenta un carácter innovador. Ahora describiremos en pocas palabras la situación actual de nuestro país en relación a los datos registrados acerca del HIV. En Argentina contamos con bases de datos epidemiológicas, pero con desafíos en integración y análisis avanzado. Por un lado, podemos mencionar como base de datos el SISA, o Sistema Integrado de Información Sanitaria en Argentina, dentro del cual se encuentra el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Por otro lado, contamos con una base de datos denominada RENAC-VIH, que hace referencia al Registro Nacional de Personas con HIV en tratamiento antirretroviral. Sabemos también que desde el 2001 el HIV es una enfermedad de registro obligatorio. Sin embargo, se conoce que en el sector privado hay un subregistro en relación al sector público, ya que para acceder a distintos programas se va impulsando el registro en estos sectores. A modo de cierre, podemos decir que Cascade nos acercó la idea de qué datos necesitamos y cómo estandarizarlos, y que el modelo aplicado en Kenia nos mostró cómo puede ser aplicada la IA para predecir brotes de enfermedades. No obstante, podemos reconocer que Argentina tiene la potencialidad de ser un terreno fértil para integrar las distintas tecnologías y estrategias si se ordenan y se integran los distintos datos. Desde ya, muchas gracias a todos por su interés y su tiempo. Espero que el Ateneo les haya resultado de interesante. Continuaremos el próximo Ateneo en la semana entrante a cargo del doctor Jacobo Lerner.